Hola, soy Laura de Supercrafty y en el vídeo de hoy vamos a hacer estos pendientes que son muy sencillos pero quedan genial para el verano y tienen forma de esta hoja de una planta que se llama monstera. Para hacer los pendientes necesitamos una lámina de arcilla polimérica de cualquier color, puedes usar restos de otros trabajos y yo la he realizado en el número 3 de mi laminadora Atlas, tiene que ser un grosor medio. Colocamos una plantilla de la hoja de monstera. Yo la he sacado de internet, he buscado en Google la imagen, la imprimí, la recorté y la forré con papel adhesivo transparente por los dos lados para que quedara la plantilla más resistente. Colocamos la plantilla encima de la arcilla y con un cúter bien afilado vamos siguiendo el contorno alrededor, sin olvidar las aberturas que tiene en el interior. Retiramos el sobrante de arcilla y quitamos la plantilla, con cuidado de no deformar la hoja. Y ahora terminamos de afinar todo el contorno, quitando todo el sobrante que nos haya quedado y las imperfecciones. Esto lo hacemos con ayuda del cúter. También podemos utilizar una herramienta de modelar o un pincel de goma, como estoy usando yo en este caso, para quitar todas las imperfecciones. Ahora con un microcortador hacemos un orificio para poder colocar una anilla. Y vamos a aplicar polvos de mica Perlex en color dorado antiguo. Los aplicamos con el dedo. Le damos la vuelta y aplicamos también por detrás. Sin olvidar el canto y también las aberturas. Para las zonas más complicadas podemos ayudarnos de un pincel para aplicar los polvos de mica. Vamos a hacer dos pendientes simétricos y los horneamos según las instrucciones del fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Una vez estén los pendientes horneados y fríos, vamos a montarlos. Utilizaremos esta bola decorativa que introducimos en un alfiler de bisutería que tiene una anilla en la punta, cortamos el otro extremo aproximadamente 1 centímetro, lo doblamos hacia un lado y hacemos una anilla pequeña. Introducimos una anilla grande por el orificio que habíamos hecho en nuestra hoja y colocamos la bola decorativa por esa anilla. Otra anilla pequeña y la fornitura del pendiente. Repetimos en el otro lado y así es como quedan nuestros pendientes terminados. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a hacer tus propios pendientes para este verano. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.supercrafty.es para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a me gusta y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.